Eta lehenik eta behin, torri zaten guztioi, eskerrik asko benetan, hunkigarria, impresionante da hemendik daukadan bizta, zuek zarete hemen protagonistak, alderdia daukogu eta alderdia zuek zarete, eta zuen babesa eta laguntza behar ditu kargo publikoak. Eskerrik asko benetan. Habéis escuchado conmigo a quienes me han precedido, a María Jesús en Gasteiz, cómo empezamos hace 30 años con los ayuntamientos democráticos, zenbat erronka, zenbat ilusio, eta alegin eta ze, baliabide gutxi, hasierako garai horietan gure herria altza eta eraikitzeko. Y con todo ello, cuánto capital político acumulado a lo largo de 30 años, desde la buena gestión, desde la honradez y la honestidad, desde el trabajo del día a día, ekin eta ekin, con toda la ilusión y con toda la voluntad, sabiendo cuándo había que levantar la vista y vislumbrar las oportunidades y amenazas de futuro y cuándo había que bajarla, apretar los dientes y afrontar las urgencias del día a día de los vecinos y vecinas. Cada uno desde su puesto, desde su responsabilidad concreta en ayuntamientos, diputaciones o gobierno, pero todos y todas unidos bajo unas siglas que se sitúan más allá de la política y que trascienden generaciones en su trabajo por Euskadi. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, esaten zuen Xavier Leteren abestiak, eta horrela da. Ardazka berriak gara, erronka berriei aurre eman behar diegunak. Y desde Aguirre a Ibarretxe, Leizaola, Arranza, si por algo se ha caracterizado nuestro partido, ha sido por saber realizar el diagnóstico, la lectura correcta y acertada de cada momento histórico concreto, para actuar en consecuencia y erigirse de esta forma el líder indiscutible de nuestra sociedad. Llegan nuevos tiempos, por tanto, que requieren de nuevas respuestas, de nuevos liderazgos. Lo dijo Toffler en el 94. Somos la última generación de una antigua civilización y la primera de una nueva. Y en esta nueva civilización, conceptos como participación, igualdad, sostenibilidad, creatividad y capital humano adquieren un protagonismo incuestionable. Y con los nuevos tiempos también nuevos retos políticos. Le llaman normalidad democrática, como sabéis, a lo que todos sabemos no es sino el desalojo descarado del nacionalismo democrático por razones de Estado. Dos caras, López y Basagoiti y López, de una misma moneda acuñada en Madrid, que en Guecho, además, conocemos muy, pero que muy bien. Aunque parezca mentira, estamos asistiendo al preludio de cómo los socialistas aupan, o al riesgo cierto de ver a los socialistas aupando a la alcaldía de Guecho, a la derecha española más reaccionaria, la que en Guecho recibe con entusiasmo a Esperanza Aguirre. Este es el escenario en el que están trabajando para el 2011 y no se esfuerzan siquiera en disimularlo. Pero estar tranquilos, porque se lo vamos a poner muy, pero que muy difícil, porque estamos convencidos que desde el trabajo diario y constante con y para los vecinos conseguiremos también superar este nuevo y crucial reto. Lasa egon beraz, irabaziko dugu dudarik gabe. Gora Euskadi eskatuta.